Quita tus manchas y las arrugas, ese tu traje de santidad. Porque con manchas y con arrugas, con el Señor tú no te vas. Porque tus manchas y tus arrugas son esas cosas que tú no quieres dejar. Esas que manchan tu vestidura, tu traje blanco de santidad. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad, que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a llevar. Déjalo todo, no te detengas, porque muy pronto tarde será. Quita tus manchas y tus arrugas, mantén tu vida en santidad. Deja las cosas que están manchando tu vestidura de santidad. Porque con manchas y con arrugas al cielo nunca podrás entrar. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad, que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a llevar. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Eh, los saludamos desde Útica, Cundinamarca. Este servidor Isaí Borges, transmitiendo este devocional, acercándonos al Señor Jesucristo. Un devocional de las iglesias de Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca, San Luis y Útica, Cundinamarca. Bienvenidos a este devocional y hoy quiero compartir un tema muy importante. Está basado en dos preguntas y la primera pregunta es, ¿qué significa arrepentimiento? El arrepentimiento viene del término griego que significa un cambio de nuestra manera de vivir. Tras cambiar por completo nuestra visión y actitud con respecto al pecado y a la justicia. ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento significa un cambio
de nuestra manera de vivir. Y es algo muy importante que como seres humanos necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Un cambio total, radical en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en nuestras actitudes. El arrepentimiento implica darnos cuenta de que nuestras acciones pasadas fueron pecaminosas. Eso es el arrepentimiento, implica en darnos cuenta de que nuestras acciones pasadas fueron pecaminosas y que por ende ya no debemos vivir en las mismas acciones pasadas, sino que nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar sea muy diferente, nuestra manera de actuar. Hay que cambiar hábitos pasados y esos hábitos que teníamos antes han marcado a muchas vidas y a muchos corazones y todavía llegan esos hábitos. Quizás a nuestra vista parece que esos hábitos pasados fueran buenos, pero hay hábitos muy malos y hay que cambiar esos hábitos. Entonces no podemos seguir en la misma forma, sino que necesitamos tener un cambio. Amén. El arrepentimiento no es una sola vez en la vida, debe ser todos los días. Todos los días debemos decirle al Señor, me arrepiento de mis pecados, de mi manera de vivir, de mi mala forma de vivir, de mis actuaciones malas. Debo estar teniendo ese arrepentimiento. Debe ser una manera de pensar, debe la consecuencia de que, o la conciencia de que vencer el pecado es algo que dura toda la vida. Tú y yo debemos vencer, porque la carne es débil, pero el espíritu quiere buscar a Dios. La carne desea buscar los deseos de la carne, los placeres, pero el espíritu quiere buscar a Dios. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo debemos arrepentirnos? Esa es la otra cara de la moneda. ¿Qué significa el arrepentimiento? Ahora, ¿cómo debemos arrepentirnos? Amados hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana de hoy sábado, el arrepentimiento es un tema de gran importancia en la Biblia. Y si vamos al libro de los Hechos, capítulo 17:30, dice, el versículo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué nos está diciendo Dios? Dice que nos manda a todos los hombres o a todo ser humano en todo lugar que se arrepientan. Hay gente que está haciendo lo malo, hay gente que está practicando cosas malas, cosas oscuras. Hay gente que todavía tiene creencia. De los que me están escuchando, hay gente que todavía tiene creencia en cosas malas. Y es el momento de que se arrepienta, que busque de Dios. Porque Dios nos está regalando ese tiempo para poder buscar de Dios, para arrepentirnos. Y quiero compartirte cuatro cosas muy importantes. La primera, reconocer la superioridad de la mente de Dios. ¿Cómo debemos arrepentirnos? Número uno, reconocer la superioridad de la mente de Dios. En el libro de Isaías encontramos, ¿qué encontramos en el libro de Isaías? Capítulo 55, verso 8 y 9. Dice, mire lo que te dice Dios en esta mañana. Dice, porque mis pensamientos
no son vuestros pensamientos. Hay pensamientos en ti que no son iguales a los de Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Hay caminos en usted que me escucha. Hay caminos que no son conforme a la voluntad de Dios. Usted reconoce la superioridad de la mente de Dios. Dios tiene un poder sobrenatural que conoce nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestros propósitos, pero que también está diciéndote en esta mañana, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay pensamientos que vas a tener en el transcurso del día que no son conforme a la voluntad de Dios. Y hay caminos, hay gente que está caminando por caminos que no son los caminos de Jehová. Número 2, reconocer nuestra culpa. Reconocer nuestra culpa. No es que por tu culpa, por mi gran culpa. No, reconocer la culpa. Hechos 2:37 dice la palabra del Señor allí, dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos reconocieron que a través de la palabra que este sermón que había predicado Pedro, y le dijo, ustedes crucificaron al Señor, ustedes hicieron esto, pero por causa de esta crucifixión pueden tener el perdón de los pecados. Dice la palabra, dice que ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos. Verso 38 le dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno. Tenían que arrepentirse, o sea, reconocer que ellos habían tenido la culpa, que por causa de nuestro pecado, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Escúchelo bien. Por nuestros pecados, por nuestra vida pecaminosa, el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario y murió y resucitó para darnos vida, para que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de arrepentirnos y poder entrar al reino de los cielos, poder obtener la salvación. Entonces, en estos instantes, te pido en el nombre de Jesucristo que reconozca su estado, su culpa, el pecado que está obrando, el que está cometiendo. En tercer lugar, vivir según la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 13, ¿qué nos dice la palabra de Dios allí? Hechos 13. Verso 19. Dice la palabra de Dios ahí, dice, y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Ellos tenían que vivir bajo esa promesa. El pueblo de Israel tenía que vivir bajo esa promesa, que Él le destruiría esas naciones que estaban allí en, en la tierra de Canaán. Entonces, que les había dado esa herencia, ese territorio. Y ellos tenían que tener que vivir según la palabra de Dios. En cuarto lugar, cambiar nuestros pensamientos y caminos. ¿Qué dice Isaías? Volvamos a Isaías, capítulo 55, verso 7. Dice la palabra, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvasen a quién, a Dios, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro
el cual será amplio en perdonar. Entonces, mis amados, amados, hermanos y amigos, hay que ¿qué? Dejar el camino malo y el hombre inicuo sus pensamientos y volvernos ¿a quién? A Jehová. Volvernos a Dios y Él tendrá misericordia y Él será amplio en perdonar. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, leámoslo este pasaje, Romanos 6:23, y nos dice, así dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué precioso es saber que el Señor nos da el pago de nuestra vida cuando nosotros decidimos arrepentirnos y buscar de Dios. Pero la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que, amado oyente, en esta mañana le pido en el nombre de Jesús que cambie su forma de pensar, su forma de actuar y arrepiéntete y dile al Señor, perdona mis pecados, mis ofensas. Dile, Señor, necesito la ayuda tuya, necesito que tú me ayudes. Oremos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, compartimos este devocional, Dios, con cada persona que escucha, Señor. Pedimos, oh Dios amado de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tú bendigas cada familia, cada hogar, que escucha, Señor, que pone atención a este devocionales, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Padre. Señor, bendecimos las iglesias, Dios, cada familia, hasta donde llegue, Señor, estos audios, estos devocionales. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos en La Calera, en San Luis, en Huasca, en todo lugar, en el nombre de Jesús, a donde llega este devocional, Padre, en el nombre de Jesús, bendice, toca, sana, Señor, quita todo dolor de cabeza, todo dolor, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de Jesucristo. Señor, declaramos vidas sanas, cuerpos sanos, en el nombre de Jesús. Vidas, Señor, que dicen, me arrepiento de mi pecado, de mis ofensas hacia Dios. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios me les bendiga. Muchas gracias. Saludos a todos. Allá Iglesia en La Calera, en Huasca, San Luis. Y por supuesto, Útica, Cundinamarca. Bendiciones a todos. Mil gracias.